Hoy día conversamos con Francisca Silvia, criar en la era digital, ¿no? Es, es un tema que en realidad a muchas personas les da vueltas y vueltas en la cabeza, es decir, ¿qué hacemos? Porque estamos en una época que no necesariamente era la nuestra cuando estábamos más chicos. Aunque yo digo siempre que muchos millennials ya son papás también, son padres, y creo que se nos mezcla bastante el tema generacional también. Y vamos a ver si realmente el tema generacional es o no es importante. Y aquí vamos a empezar entonces con una preguntita, ¿no? Cuando pensamos en era digital, ¿en qué pensamos realmente? Y ahí les pido que por favor los que estén presentes hagan un insight y digan, ¿realmente qué pensamos en que es la era digital? ¿Qué creemos? ¿A qué creemos que están tal vez expuestos o a influencias o a N cosas los hijos e hijas en la actualidad? Y cuando hacemos esa pregunta, quizás muchas personas van a tener la idea muy parecida, pero otras va a ser bastante distinta, ¿no? Lo que yo he visto en la actualidad es que muchos piensan que la era digital es algo así como lo que estamos viendo en esta pantalla, ¿no? Y que por cierto es una imagen hecha digitalmente, ¿no? Obviamente encontrada en línea y que no tiene derechos de autor, y por eso está acá, pero me pareció interesante que la ha hecho la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en esta era digital tenemos muchas más influencias, tenemos muchas más herramientas, mejor dicho. Y muchas personas piensan que estar en una era digital es tener niños y niñas así, como los que estamos viendo en pantalla, conectados a una tableta, conectados a un teléfono, ah, con audífonos, etcétera, ¿no? Y que pueden estar así el día entero. Es lo que cotidianamente he visto. Pero también a veces hay momentos en que piensan algo bastante negativo, que cambia el estado de ánimo y en sí bastante radical. Encontré un video también en YouTube abierto que se los voy a poner en este momento, muy chiquito, no lo vamos a terminar, pero es que creo que muchas personas tienen este temor de la era digital que podría ser así, ¿no? O sea, vamos a ver, este es un video colgado de alguien una madre que está tratando de quitarle un videojuego a su hijo. И выключу, сейчас выключу я, и компьютер вообще выключится. Да. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Даша, неплохо происходило, не надо. Надо выключить. Нет. Да. На обмеження Сашко реагує протестом. Y выключу, сейчас Creo выключу. que es suficiente, ¿no? Es suficiente porque algunos también dicen, oh, realmente en esta era digital los chicos están prendidos, los chicos prendidos a una pantalla, ¿no? Se vuelven adictos. ¿Cómo hacer para que no sean adictos? Creo que esas son las preguntas, las incógnitas que tienen las personas o también las percepciones, ¿no? Que son más comunes. También las hay las positivas, pero creo que estas son las más comunes. Ahora, eh, la pregunta es, ¿realmente estaremos en lo correcto? O sea, ¿de verdad nos estamos enfrentando a situaciones tan complejas? ¿Qué podemos? Pero la pregunta es, no sé si estaríamos enfrentándonos en lo correcto en este momento, si la situación es muy compleja, o si nuestro foco tendría que ser en qué podemos hacer para que eso no sea de esta forma, ¿no? Entonces, creo que hay un punto importante, ¿no? Y se los voy a leer tal y como está aquí en esta lámina, ¿no? Vivimos en un tiempo en el cual las relaciones son diferentes, ¿no? Las formas de relacionarnos son diferentes y eso es un reto para todos, tanto adultos como niños y adolescentes. Y es verdad, y si nosotros nos ponemos a pensar en cómo ha ido cambiando, no solamente en las últimas décadas, que ha sido, si pensamos en una década es abismal, ¿no? Si pensamos solamente en unos añitos, pequeños años, a raíz de la epidemia del COVID, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿No? A raíz de la epidemia del COVID comenzamos a trabajar más en línea, a utilizar más herramientas tecnológicas. En definitiva, las escuelas estuvieron trabajando en línea, estudiando en línea. Nosotros estamos utilizando una herramienta de tecnología en este momento. Entonces, las formas de relacionarnos, las formas de interactuar, no necesariamente son las mismas y a este paso cada vez varían más, ¿no?
Y eso se hace un reto también, porque la comunicación ya no vuelve, ya no es tan directa, en vivo y en directo, por así decirlo, como lo era antes. Entonces, eh, creo que hay algo bien importante para reflexionar, ¿no? Por ejemplo, entre las tantas preguntas que me hacen a veces o que hacen en general, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo deben estar en la pantalla? ¿Existe un tiempo en el cual un niño de 3 años, de 5 años, de 7 años deben estar en pantalla? Bueno, la Organización Mundial de la Salud en realidad sí lo dice, ¿no? Dice que deben estar el menor tiempo posible, en otras palabras, y que pueden ir siendo aumentando media hora, una hora, etcétera. Ahora, ¿cómo evito que mi hijo consuma contenidos inadecuados en Internet? Ese también es un punto súper importante. Internet tiene cosas muy positivas, pero también tiene cosas que pueden ser negativas. ¿Cómo evito que se hagan adictos? Que es lo que les estaba diciendo, que muchas personas lo piensan, ¿no? ¿Cómo evito que se expongan a las redes? Esto es importantísimo en estas épocas. Por ejemplo, otros dicen, ¿qué hago con TikTok? ¿No? Que es una de las herramientas que más se utilizan. Entonces, creo que el punto importante acá es conocer a tu hijo o a tu hija, conocer al niño, al adolescente, a la niña, ¿no? Que está ahí, qué es lo que está viendo, qué está haciendo con él. Hay algo importantísimo que tenemos que tener en cuenta en esta época más digital, y es que en realidad no podemos aislarlos de lo digital, no podemos aislarlos porque nosotros mismos no nos podemos aislar, ¿no? O sea, realmente no se puede aislar. Tiene sus cosas positivas, pero también tiene sus cosas negativas. ¿Y cómo evitar esas cosas negativas? Primero tenemos que tener cercanía, ¿no? O esa cercanía de saber qué es lo que está viendo, qué es lo que está haciendo, qué está generando con lo que ve, ¿no? ¿Cuánto tiempo está en la pantalla? ¿Realmente necesito estar tanto tiempo en la pantalla? La mayoría trabajamos en línea, ¿no? Muchas cosas. En el colegio tienen que trabajar un montón de cosas en computadora. En las universidades ahora se utilizan tablets todo el tiempo, también están las computadoras. Entonces, hay gran parte del tiempo que va a ser necesario que se esté delante de una pantalla. Pero cuando ya no es esa parte necesaria que tienes el trabajo, estudio, realmente, ¿cómo es que puedo ver cómo puedo evitar que consuma algo que no debe consumir, por así decirlo? Para eso tendríamos que conocerlos y ver qué están haciendo, qué es lo que les está interesando y establecer una comunicación muy clara, ¿no? Muy directa. No sé, si por ejemplo se dan cuenta que está viendo quizás algún programa donde se están burlando de otras personas, eso no nos hacería nada empáticos, ¿no? Conversar y ver qué es lo que nos está motivando a ver ese programa. Por eso es que es muy importante que nosotros lo conozcamos, o la conozcamos, ¿no? Conozcamos a los niños y niñas, bien cuáles son sus aficiones, cuáles son sus gustos, quiénes son sus amigos, qué es lo que le gusta realmente, ¿no? ¿Qué apertura podría tener a ciertas redes? Porque no nos podemos encapsular. Ahora, hay edades en las cuales podríamos permitir o no permitir una red social también, ¿no? Que también lo tenemos que tener en cuenta. Pero creo que antes de pasar a ese punto, es importante centrarnos en el que tenemos que conocerlos y qué están haciendo, qué están viendo. ¿Realmente el tema de la adicción se dará así tan sencillo como pensamos que podría ser? Vamos a reflexionar también un poco de ello. Creo que una de las cosas más importantes que tendríamos que hablar, y creo, no sé si ya lo hemos hablado en otra oportunidad, no vamos a entrar en detalle, pero tenemos que hablar de un tema de hábitos, ¿no? Porque nosotros no podemos a estas alturas, en estas épocas, separarnos de la tecnología, ¿no? No podemos separarnos de lo digital. Pero si nosotros analizamos los hábitos, podríamos también ver si realmente esa pregunta que algunos se hacen como ¿cómo evito que sean adictos? Realmente podríamos considerarlo, ¿ya? Dentro de un hábito, que los hábitos pueden evitar ello. Los hábitos son vitales en el desarrollo de los niños y niñas. Realmente son vitales. Porque toda niña que tenga hábitos, en realidad, inclusive va a generar buena autoestima
va a generar orden, va a generar administración de tiempo, responsabilidad, va a generar empatía, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los hábitos de ayudar en casa, de tener ciertas normas, pues genera empatía también con mamá o papá, ¿no? Eh, eh, a veces me dicen, no tiene obligaciones, su única obligación es estudiar porque tenemos ayuda en casa. Oigan, si tienes suerte y tienes ayuda en casa, si puedes hacerlo bien, pero los niños también tienen que tener algún hábito de limpieza, del hogar, de alguna responsabilidad, porque eso les va generando empatía también, ¿no? Entonces, los hábitos te van a generar muchos aspectos positivos y pueden ir desde que son pequeñitos, ¿no? Como los clásicos hábitos de limpieza personal, del autocuidado, así como les enseñamos a que tienen que lavarse los dientes al despertar, al acostarse después de las comidas, por un tema de salud, ¿no? Que tenemos que lavarnos las manos antes de ingerir alimentos, también por un tema de salud, la higiene es importante, etcétera. Todos esos hábitos que consideramos, hacer las tareas, etcétera, también tendríamos que considerar dentro de los hábitos el tema tecnológico, el tema digital. ¿Cuánto tiempo pueden estar expuestos realmente? ¿Cuánto tiempo pueden tener jugando si es que quieren un juego o qué cosas les llama la atención y cuánto tiempo podrían estar en eso que les llama la atención? Porque tenemos que tener en cuenta que puede ser muy distinto estar viendo algo no sé, que sea burlas de otras personas, ¿no? A estar viendo un programa histórico, ¿no? Y se los digo, son ejemplos totalmente abismales, para que sea un poquito más didáctico, ¿no? Pero en realidad también el contenido de lo que están viendo es de vital importancia. Por eso es conoce a tu hijo, que les estoy diciendo, porque tenemos que ver qué está haciendo, ¿no? ¿Qué está haciendo y que sobre todo qué le interesa? Entonces, uno de los puntos principales, acuérdense, son los hábitos. Los hábitos, desde que abren los ojos, se van generando. Y uno de esos hábitos tiene que ser también la exposición al tema digital, ¿no? A las redes, etcétera. Los hábitos son primordiales. Otra de las cosas también hay que tener en cuenta, ¿quiénes son las personas que les damos acceso a esos, al campo digital, ¿no? Creo que es un tema también de pensar que somos responsables de lo que ellos están viendo, generando, haciendo con las herramientas, porque somos nosotros los que les vamos a comprar las herramientas, somos nosotros los que les vamos a dar todo, cualquiera de estas herramientas o cualquier insumo que vayan a necesitar. Entonces, el tema de la responsabilidad es importante saber en qué momento, cuando sí lo merece, entre comillas, o no lo merece, si tiene actividades o no tiene actividades que puedan generar, si cabe la posibilidad del uso de algún tipo de aparato o no, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué un niño de 5 años tiene que tener un teléfono? No lo vamos a dejar en algún lugar solo, ¿no? Pero quizás uno de 8, de 9, cuando lo dejo estudiar o va de campamento, de esos campamentos de día entero de escuela, etc., o estaba en la casa de un amigo o una amiga, le puedo dejar solamente el tema de llamadas para saber dónde está, porque también tiene un GPS. Entonces, ver el costo-beneficio de la herramienta que nosotros estamos dándole a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que les estamos dando? ¿Cuál es el uso que esperamos que tenga esta herramienta? ¿No? Entonces, por eso les digo, creo que uno de los puntos vitales acá es tener en cuenta, yo se lo estoy brindando. Al brindárselo yo, tengo que tener un conocimiento muy amplio de cuáles son los alcances de esto que le brindo, ¿no? Y qué límites también le voy a poner a lo que le brindo. Así que eso es importante. Ahora, hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Considero que uno de los aspectos que más tendríamos que considerar es que estamos aprendiendo, ¿no? Al inicio les dije que es cierto, hay muchos millennials que ya son padres, claro que sí, pero todavía hay generaciones X, ¿no? Un poquito más adultos, que definitivamente no necesariamente están tan metidos en el tema tecnológico
como están las nuevas generaciones, ¿no? Vemos acá la imagen, no sé, pero realmente yo recuerdo cuando era niña tenía ese tipo de computadora, ¿no? O sea, había en ese tipo, ahora son tan distintas, entonces realmente estamos aprendiendo también. Pero ojo, el tema digital tampoco tiene que ver con la edad. Hay que considerar que, claro, hay cosas que los chicos, los niños y niñas van a aprender mucho más rápido, porque es su era, ¿no? Y que nos va a hacer más difícil quizás a las personas más adultas, pero eso no quiere decir que sea imposible. Es como cuando aprendes a manejar una bicicleta o aprendes a nadar, ¿no? Eh, o aprendes a manejar en un auto, ¿no? Alguien me dijo algo muy cierto una vez. Las personas que aprendían a manejar autos siendo muy jovencitos, pues entonces eran mucho más seguros al manejar que las personas que aprendían, digamos, pues a los 30, 40, ¿no? Porque son épocas distintas. Igual pasa a manejar bicicleta o a nadar. El niño pequeño nada mucho más rápido que el adulto que nunca aprendió, ¿no? Y que de pronto quiere aprender a nadar. Entonces, no es imposible, es sumamente posible, pero sí hay que considerar que hay tiempos diferentes. Y considerar también que estamos en este proceso de aprendizaje en el tema digital. Otra cosa que tendríamos que tener en cuenta y que tenemos que los adultos, cuando pensamos en crianza en estas épocas digitales, es que existen diferentes estímulos. Y de esos diferentes estímulos también tendríamos que conocerlos. Por ejemplo, las redes, ¿no? Las redes sociales están, las apps. A veces uno ve una maraña de íconos, ¿no? Y algunos que ya están realmente desactualizados. En la actualidad, por ejemplo, yo no conozco gente que ya trabaje con Skype o usa mucho Skype, algunos todavía, pero ahora todos usamos Zoom, hay Teams, hay otras herramientas y van saliendo, ¿no? Herramientas de contacto, herramientas de comunicación. Y casi todas las aplicaciones tienen esa herramienta de comunicación, por ejemplo, el Facebook, bueno, Instagram, ¿no? TikTok, todos tienen formas de enviarse mensajes y comunicarse, otros sí pueden hacer hasta videollamadas. Hay diferentes, hay muchísimas redes. Y entonces el punto es este. Si yo les doy una herramienta tecnológica, también voy a pensar que va a entrar en Internet y que va a utilizar en algún momento las redes. ¿No? Si estamos hablando, por ejemplo, de un niño de 8 años, no tendría por qué tener una red social. ¿No? Pero algunos lo tienen porque sus padres les han dado el permiso. Aunque ahí hay tiempo, ¿no? Porque se supone que para abrir una red tienes que decir que eres mayor de 18. ¿Cómo la abres? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando les permitimos abrirles? Y eso es bien difícil de tener en cuenta, porque por un lado dices, no nos podemos cerrar y no podemos bloquear todo porque es imposible, pero también ¿qué mensaje damos si hay algo que se supone que es mayores de 18 y son menores, les estamos dando autorización de hacerlo? Entonces, este punto es bien complejo. Lo que sí les podría decir es que de alguna forma los chicos van a tener contacto con alguna red y es importante que nosotros las conozcamos. Los diferentes estímulos que existen tenemos que conocerlos y estar un poco al tanto y para eso tiene que ver mucho la comunicación. Oye, ¿qué están viendo? ¿Qué es lo que se está usando? ¿No? La vez pasada estuvo un programa para adolescentes en una entidad y les preguntaba, ¿no? Yo pensé que la verdad, sinceramente pensé que me iban a decir que todos consumían mucho YouTube y no, no tanto. Parece que el YouTube es de personas más adultas, no necesariamente adolescentes, también lo ve, pero tienen otras aplicaciones que son mucho más usables, ¿no? Instagram es lo que más utilizaban en ese grupo con el que estuve. Pero me hablaban también de algunas herramientas que yo misma no las conocía, ¿no? Y decía, uy, tengo que conocerlas y tengo que verlas, tengo que investigar un poco, porque eso es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Comenzar a investigar, comenzar a ver qué es lo que se está usando, etcétera. Veamos, y acuérdense que siempre van a haber diferentes estímulos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, la era digital es importante en el aspecto del aprendizaje, ¿no? Porque hay una relación directa entre la tecnología y el aprendizaje. Eh,
no podemos quitar la tecnología de nuestras vidas. Ya se quedó, o sea, ya apareció y se quedará. Y la tecnología avanza de una forma vertiginosa. Las escuelas, las universidades, todos están utilizando herramientas tecnológicas. Y es importante saber que sí realmente pueden ser útiles. Aunque viene la pregunta, ¿esto me puede reemplazar realmente al aprendizaje directo? Eh, si es un niño muy pequeño que tiene que hacer laberintos, rompecabezas cuando sea pequeñito, porque te fomenta el desarrollo también de la planificación, organización, anticipación ante problemas nuevos. Para eso sirven los rompecabezas, los caminitos y todo que hacen cuando son chiquitos. ¿Será lo mismo en una pantalla que hacerlo en físico? ¿Será lo mismo armar un cubo en una pantalla que en físico? Pues quizás cada uno tiene su beneficio y también tiene tal vez un contra, ¿no? Todos tienen su pro y su contra. Pero consideremos que en la actualidad existe una relación bastante cercana entre tecnología y aprendizaje, sobre todo técnicas de enseñanza y técnicas de aprendizaje. Por lo tanto, tampoco las podemos cerrar. Ahora, también existe una relación de la tecnología en la relación familiar y esto es sumamente importante. Eh, y aquí vienen otros aspectos que son interesantes de tener en cuenta. O sea, hablamos mucho de la era digital, de qué es lo que me preocupa y recuerdo lo que les dije al inicio, ¿no? Las preguntas que a veces hacen. ¿Cómo evito que sea adicto a la pantalla? Cómo evito que juegue tantos videojuegos? ¿O cómo evito que utilice ciertas herramientas? Bueno, hay algo importante se tiene que ver con el ejemplo que estamos haciendo. ¿Cuál es la relación de la tecnología en familia? ¿Qué hago como madre, como padre, como hermano mayor, hermano mayor? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué ejemplo estoy dando? Si yo estoy todo el día pegado a un celular, por ejemplo, ¿cómo le puedo decir que no lo esté? Eso es importante. Pero también, como les digo, en la época actual, decirle no a la tecnología sería casi una locura, ¿no? O sea, en nuestro día, porque en el colegio, en la escuela lo van a ver, en todos lados lo van a ver, nosotros utilizamos tecnología para trabajar, etcétera. Entonces también tiene que ver mucho en el uso que le vamos a dar como familia, ¿no? El ver qué cosas podrían ser importantes para que nos ayude a generar también unidad, ¿no? Y aquí creo que es importante considerar que tenemos que ser un ejemplo de lo que hacemos, ¿no? De lo que queremos. Y para ello, cada uso de alguna herramienta que hagamos o de alguna herramienta que les brindemos a los chicos, tendríamos que preguntar, ¿es algo positivo? ¿Es irrelevante? ¿Es relevante? ¿No? Eso es un poco del tema de asumir la responsabilidad, ¿cierto? Que les decía hace un inicio. Si nosotros facilitamos las herramientas y usamos estas herramientas, realmente tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Recuerden esto, ¿cómo le voy a decir que no esté pegado a un aparato si yo no estoy? Si no respeto ciertos momentos. En la actualidad puede ser muy difícil a veces que todos almorcemos juntos, considerando también que las familias son muy diversas, ¿no? Eh, si tengo la suerte de poder almorzar, de poder tomar un lonchecito, desayunar, cualquier momento que sea de ese estilo, tengo la suerte de que sí lo puedo hacer y lo podemos hacer los miembros de la familia, demos el ejemplo de estar conectados, de estar viendo, ¿no? Porque a veces, bueno, no sé si les ha pasado, pero alguna vez alguien me dijo, ¿no? Yo creo que para comunicarme mejor, soy por adolescente, pues le voy a mandar un mensaje de texto. No necesariamente, ¿ya? Porque a veces pensamos que los adolescentes son muy diferentes a los papás como éramos nosotros, y en realidad no somos tan diferentes. Pasamos por lo mismo. Todos hemos pasado por lo mismo, todos hemos pasado por las hormonas dando vueltas en nuestro organismo, incrementándose. Todos hemos pasado por esos momentos, solo que los tiempos, al ser distintos, hace que tengamos estímulos distintos. Los adolescentes tienen otro tipo de estímulos. Y valgan verdades, también existen otros tipos de crianza.
Entonces, recordemos un poco y seamos empáticos en cómo nos sentíamos, ¿no? Cómo nos sentíamos, qué es lo que pasaba por nuestra cabeza en ese momento. Yo siempre pongo un ejemplo de una adolescente que hablé con ella hace muchos años, pero siempre me acuerdo que me dijo que a veces se levantaba y ni ella misma se aguantaba. Y es que eso es lo que a veces les pasa. Y eso es un tema físico, es un tema hormonal, o sea, no es que ellos estén decidiendo. Entonces, son etapas complejas, muy complejas, que no necesariamente son tan diferentes como las de antes, porque la complejidad existe físicamente, solamente que tenemos diferentes estímulos. Entonces, veamos, seamos ejemplo, ¿no? Total, responsable de qué es lo que estamos planteando y no juzguemos mucho si alguno de la familia quiere demasiado ver algún tipo de herramienta o siempre quiere estar en la pantalla, porque vivimos en una sociedad multipantalla, ¿no? Y en realidad no podemos ir en contra, tenemos que moderar, tenemos que guiar. Ese es el rol del padre y de la madre, ¿no? Guiar, educar. Y eso es lo que tendríamos que hacer, más que restringir, ¿ya? Por restringir, pues moderarlo y guiar. Entonces, otro de los puntos importantes es que más que pensar en la tecnología, darle vuelta en la era digital, ¿no? Tener foco en las personas, esto es vital, ¿no? Y por eso les hablaba tanto al inicio de que hay que conocerlos. Tengo que conocerme, conocer a mi hijo, a mi hija, a mi hermano pequeño, a mi hermana pequeña, ¿no? O sea, tenemos que conocerlos, porque es la única forma de hablar hasta cierto punto el mismo idioma y de poder guiar. Esto es vital. Entonces, si nosotros ponemos el enfoque en las herramientas tecnológicas, ya, no necesariamente ya vamos a considerar las preferencias o las tendencias que puede tener cada niño o niña. Lo que tendríamos que darle vuelta y pensar es cómo es este niño, cómo es esta niña, cómo es este adolescente. Entonces, ¿qué cosas podría estar o qué está viendo? ¿Qué cosas podría interesarle? Conocer a nuestros hijos, entonces acercarnos y promover la comunicación es lo que tendría que eh, minimizar los riesgos. Conversen en familia, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opina tu hermano? ¿Qué opina tu hermana? ¿Qué hacen tus amigos? Ese conocimiento creo que en algunos casos a veces se pierde y no debemos de perderlo, porque es la única forma de poder guiar, conocerlos y en qué están. Si hay algo negativo por ejemplo, vamos a hablar un poquito también de los influencers, ¿no? Que hablamos mucho, la gente se preocupa mucho de los influencers. Em, no es lo mismo ver un influencer no sé, pues ¿qué les digo? Como les decía hace un tiempo, de bromas, ¿ya? Que ver un influencer que investiga temas históricos. Totalmente distinto. ¿Qué cosa es lo que le gusta? Las bromas son pesadas, enseñarles esto no te lleva a nada, no estás siendo empático con los demás, ¿no? ¿Qué hace que te guste? Y no en forma de juzgar, no en forma, la empatía tiene que ir muy alineada con la asertividad, ¿no? Decir las cosas sin juicios de valor, sin un cuestionamiento que descalifique, sino quizás con un cuestionamiento que te obligue a reflexionar, ¿no? Que no haya otra que no siempre que sea la reflexión. Para eso funcionan los cuestionamientos, pero no para juzgar, porque si no vamos a salir mal, ¿no? No necesariamente va a haber ahí una guía total. Hay un punto importante. Los hijos necesitan que los entendamos, hijos e hijas necesitan entendimiento, comprensión, ¿no? Que se les entienda. Ahora, el entender nos facilita comunicarnos y también guiar. Por eso es importante meternos en lo que ellos están haciendo. Conversar por qué te gusta, por qué no te gusta. ¿No? Y ahí recién podemos
con el ejemplo y con la comunicación, guiar de forma efectiva y adecuada. La tecnología, el área digital no es mala, es cómo la utilizamos. Miren qué bonito es cuando de pronto utilizamos estos teléfonos, que ahora todos son inteligentes, para grabar momentos en familia, siendo las familias totalmente diferentes. Ya no hablamos de mamá, papá e hijitos como eran hace décadas. Hay familias uniparentales, ¿no? Hay familias que en realidad son abuelos o abuela o solo abuelo con nietos o nietas, dos padres, dos madres. Las familias son diversas, pero hay algo que la familia siempre tiene como característica o debería de tener, ¿no? Que es el amor que los une, porque son familia. Entonces, qué bonito captar videos, verlos después, disfrutar, y es un uso positivo de la tecnología y que se puede hacer en familia. Por lo tanto, ver en esta era digital qué herramientas son las que nos satisfacen como familia, qué herramientas nos ayudan, qué herramientas nos hacen rememorar, ¿no? Entonces, esos son puntos bastante importantes a tener en cuenta. El establecer conexión estando juntos, eso también es importante. Y al establecer conexión lo podemos hacer haciendo un video, lo podemos hacer conversando, lo podemos hacer teniendo juntas familiares, que es lo más indicado, donde podamos ponernos de acuerdo. Entonces, esa conexión de estar juntos es importante. Recuerden que el estar juntos tiene que ver con la calidad del tiempo, la calidad efectiva. Entonces, la calidad del tiempo, ya que se le dé a un desayuno en familia sin herramientas, es buenísimo. Eso los va a ayudar. Pero también podría ser que en algún momento quieran usar la tecnología en ese momento para guardar una imagen o algo, y no está mal. ¿Cuándo podría ser negativo con el lazo familiar? Teniendo en cuenta las diferentes familias, ¿ya? Es que la tecnología haga que no presten atención al otro, que no se presten atención entre sí, ¿no? Entonces, recuerden, responsabilidad, ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Y cuán responsable soy yo de dar las herramientas porque las compro? ¿Sí? Eso es importante. Ahora, otro de los puntos es el tema de la gestión de emociones. Quizás es más importante en esta época también considerar que estando más pegado a la pantalla, o a los temas digitales, por así decirlo, ¿cómo gestiono las emociones? ¿Cómo me ayuda esto? ¿O cómo no lo ayudo a gestionar emociones? ¿No? En estas épocas tenemos que estar muy al tanto también de las redes, ¿no? Como les decía, qué redes existen, qué están viendo, cómo lo hacen. No hay que minimizar el riesgo del bullying, ¿no? Tenemos que hablar cómo gestionan esa emoción, cómo lo están haciendo, de qué forma los podemos ayudar, qué les genera lo que están viendo. Creo que el punto acá también es cómo gestiono yo mis emociones en sí, en general, y cómo desde el área, desde esta época digital podemos tener ciertas percepciones que nos puedan ayudar a enseñarles a una mejor gestión. Y si tenemos una comunicación muy fluida de lo que está sucediendo, de las cosas, les hacemos ver que los entendemos, los conocemos, pues entonces va a ser mucho más fácil que se genere una buena autoestima y por ende tengan más recursos personales para gestionar estas emociones. Quería tomar un tiempo también chiquito para ver una de las cosas que bueno, eso es una imagen sacada obviamente de internet, eh, que ejemplifica más o menos lo que son los influencers. Hablamos mucho de influencers, ¿no? Y la gente se preocupa mucho. Pero ¿qué tipo de influencers son? ¿Todos son influencers realmente? ¿O basta para tener un video en pantalla para que ya seamos influencers? Realmente hace que, no sé, alguien me dijo 100 como borregos a un influencer. ¿Esto realmente sucede?
creo que es importante y volvemos al punto de conocerlos. ¿Qué están viendo? ¿A qué influencer de comillas, están siguiendo? ¿Esto les da algo positivo o no hay algo positivo? Y en positivo no quiero decir que solamente todo es constructivo o estudios. No, positivo también es reír, pero reír sanamente, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay mucha diferencia entre los influencers que puedan haber. Hace unos meses, no recuerdo, sería octubre, noviembre tal vez, del año pasado, falleció una influencer que creo que era rusa y que fomentaba el veganismo extremo, después el crudo y vegano, todo porque decía que era una forma de más saludable, ¿no? Y veíamos cuando he visto, yo no la vi, yo no la conocí hasta que vi la noticia que había fallecido y todo, realmente de ser una persona saludable pasó a ser una persona muy, 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 muy delgada y al final tuvo un paro cardíaco y falleció. Entonces, realmente era una persona que sabía del vegetarianismo o del veganismo, sabía de verdad, o era simplemente que pensaba que era solo comer cosas crudas y ya está. Cuando todo eso también tiene una ciencia, tanto todo tipo de alimentación, atrás hay una ciencia. Y a veces las personas que comen de todo, absolutamente de todo, también necesitan algún tipo de vitamina o algo porque no necesariamente sabemos comer, ¿no? O sea, sabemos equilibrar. Entonces, si yo veo que tengo una hija, un hijo que quiere perder peso porque lo están fastidiando y de pronto está siguiendo a alguien así que no tiene una base científica y que tal vez comienza a debilitarse porque no está combinando bien los alimentos, pues entonces me tengo que preocupar y tengo que conversar y tal vez llevarlo a una consulta de nutrición, ¿no? Para que le explique y vea que no necesariamente esto va a funcionar. Pero eso solamente me voy a dar cuenta si los conozco, si veo que están viendo también, ¿no? Entonces, ver que hay diferentes tipos de influencias y influencias que sí pueden ser positivos, sobre todo cuando estamos alineados. Por ejemplo, no sé, eh, hay influencers de moda y hay chicos y chicas que les gusta mucho la moda y que les enseñan sobre teorías del color y cómo ponerse esto, y les gusta, bien. ¿Les está haciendo algo dañino? No. ¿Les está sumando? Probablemente sí, porque les gusta. O si no hay influencers, hay un influencer que a mí me gusta, se llama Laura Egiptología. Me encantan todo eso. Entonces me encanta verla, de verdad. Porque aprendo bastante de todas las ruinas de que hay, la cultura egipcia, ¿no? Que es muy interesante. Mi ahijado que quiero mucho, el más pequeño, o varios ahijados, pero el más pequeño, le encanta la historia. ¿No? Tiene 12 años nada más, pero desde que es muy chiquito le encanta la historia y lee y ve ese tipo de influencias guiados por sus padres. Y le va muy bien, ¿no? Porque le está sumando. Entonces, a lo que voy es, no todos los influencers son positivos, pero tampoco todos los influencers son negativos. Tenemos que conocerlos, ver qué están haciendo y ver si nuestro hijo o hija realmente está preparado para ese tipo de influencia, ¿no? Otra de las preguntas que nos hace la era digital, y ya voy terminando porque se me va el tiempo, siempre espero no extenderme mucho, es que a veces los padres y madres se preocupan mucho por el tema de los videojuegos, ¿no? Y sí, que si estás prendido del videojuego hora tras hora, entonces vas a tener dificultades, sí, muy probablemente que sí, si eres entre comillas, adicto al videojuego, hay personas que están que, no sé, pues, que ni siquiera duermen por ver el video, por jugar, ¿ya? Sí vas a tener dificultades. Definitivamente la Organización Mundial de la Salud dice que inclusive hasta puede tener, si es que más si es que no me equivoco realmente, ahorita no recuerdo la cantidad de horas y todo, que podrías tener hasta rasgos de epilepsia o cosas por el estilo, en casos muy extremos. Pero hay personas que también han jugado cierta cantidad de horas y no les pasa nada porque ha sido en realidad mucho más metódico o son épocas, momentos. Yo creo que más que ver la cantidad de tiempo que puede estar, porque esa cantidad se la voy a dar yo como madre, o sea, los adultos tenemos que decirles qué tiempo van a estar en el videojuego, tengo que asumir esa responsabilidad y también qué le estoy comprando,
¿no? ¿Qué cosas les compro? Porque ellos no lo van a comprar. Entonces, es, ¿quieres tal juego? Oye, investigo sobre ese juego. Y quizás hay algunos videojuegos que se puedan jugar también en familia, ¿no? Como se ve aquí un padre con su hijo, un padre con su hija, etcétera, pueda realmente ser útil. Entonces, el punto no es simplemente decir no porque esto es súper dañino. Es tiempo, calidad del tiempo, cantidad del tiempo que se le dedica también al tema digital. Y ya para finalizar, para tener en cuenta, ¿no? Es las fases del ciclo vital, ¿no? Nuestras fases desde que nacemos, primera infancia, ¿no? Es como cuando vamos al preescolar, a la etapa escolar, si eres prepuber, puber, adolescente. Son etapas diferentes y la tecnología impacta también en cada etapa y tienen más acceso o van a desear más acceso y no necesariamente tenemos que apartarlo, ¿no? Si la apartamos al 100% también nos convertimos o sea, ya los estamos aislando y no necesariamente, desde mi punto de vista, es lo más adecuado. Considerar que tenemos que tener una comunicación sumamente constante, ser responsables de lo que les estamos dando, de esta comunicación muy fluida, generar confianza, que nos digan las cosas, ¿no? Que nos cuenten qué es lo que les está agradando. Eh, no podemos evitar la tecnología, pero pensemos que también somos ejemplo, ¿no? Y que, si, y que no solamente creo que es importante pensar en el ejemplo que vamos a dar como tal, sino lo ideal sería que nos convirtamos en referentes de ellos, ¿no? Referente es alguien que utiliza algo bien, alguien que sí es un modelo a seguir, por así decirlo. Entonces creo que esas cosas tendríamos que tenerlas en cuenta. No hay que tenerles tanto temor, pero tampoco darles el libre albedrío de que puedan usar o tener acceso absolutamente a todo. Conozcamos, disculpen que sea repetitiva, pero conozcámoslos, investiguemos y tengamos la responsabilidad de saber hasta qué punto les damos opciones, ¿no?